Dios les bendiga. Bienvenidos en esta tarde a nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses. Así que yo les invito a agarrar sus Biblias y dispongan sus corazones. Y vamos a darle a Dios toda la atención que Él merece en esta tarde. Antes de arrancar en esta noche, quiero darles un aviso, un anuncio. En este sábado que viene vamos a tener otro drive-thru prayer. Hace 2 semanas nosotros tuvimos un gran tiempo aquí en la iglesia. Nosotros pudimos orar por las familias que vinieron y también pudimos dar una despensa a las familias necesitadas. Nosotros creemos que Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo y de compartir con los demás. Así que nosotros queremos ayudar a las familias que tienen necesidad. Reconocemos que hay familias en nuestra comunidad que están batallando, que han perdido sus trabajos y nosotros queremos hacer de bendición, queremos compartir. Así que nosotros les invitamos a este sábado. Si ustedes no tienen necesidad de la despensa, pues también vamos a tener la oración. Pueden venir a la oración y lo vamos a hacer en una forma de un drive-thru. Así como cuando vienen a McDonald's y pasan por la comida y después siguen manejando. Así ustedes van a pararse y nosotros van a orar por ustedes mientras están en sus carros y después si necesitan la despensa estará disponible para las familias con necesidad. También queremos hacerles saber que nosotros estamos recibiendo donaciones hoy desde las 6 hasta las 8 jueves, mañana jueves y también el viernes. Así que si ustedes pueden cooperar, si pueden compartir, traer comida o productos higiénicos, les invito a venir desde las 6 hasta las 8 de la tarde. El resto de esta semana. Creemos que Dios nos ha llamado de servir y así que es tiempo de activarnos, no de nada más sentarnos siendo inactivos, pero tenemos que activarnos y servir a nuestra comunidad. Así que allí donde ustedes están, vamos a arrancar, vamos a entrar en el consejo de la palabra. Yo estoy emocionada en esta noche por lo que el Señor nos va a hablar. La vez pasada nosotros comenzamos la enseñanza viviendo en los tiempos difíciles. ¿Y cuántos saben que estos han sido semanas difíciles, no solamente para nuestra comunidad, pero para todo el mundo? Y la vez pasada nosotros vimos varias cosas que nos pueden ayudar de mantenernos fieles al Señor y cumplir su voluntad y florecer aún en medio de tiempos difíciles. Y si ustedes no vieron la enseñanza, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o también en Facebook. Pero esta noche vamos a ver otra cosa que nos puede ayudar de florecer, de seguir creciendo en el Señor, aún en medio de tiempos difíciles. Y el punto que quiero ver en esta noche es: hay que mantener una perspectiva eterna. Vamos a leer versículo 3 de capítulo 1. Así que léanlo conmigo y si quieren, para ayudarnos a enfocarnos en esta noche, ¿por qué no lo leemos juntos en voz alta? Dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Allí donde ustedes están, oren conmigo. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tiempo en su palabra. Padre Dios, te amamos. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, que tu Espíritu está con nosotros. Tú eres un Dios real y tú nos quieres hablar en esta noche a través de tu palabra. Nos acercamos a ti, Padre, con hambre y sed de tu palabra. Padre, yo pido tu gracia para enseñar, porque nada puedo hacer sin ti. Y yo pido que tu Espíritu ministre a cada corazón y que Cristo, tu nombre, sea exaltado. Amén. En versículo 3 y 4, nosotros vimos estos versículos la semana pasada y nosotros comenzamos a hablar sobre esta iglesia que está floreciendo aún en medio de tiempos difíciles. Y nosotros vimos en versículo 3 y 4 que nos habla de su fe, que es una fe creciente, una fe que va creciendo a pesar de la dificultad. También nos habla de su amor, que ellos están abundando en amor. Nosotros también en el primer estudio de la primera carta a los Tesalonicenses, nosotros vimos que esta es una iglesia que ha sido un ejemplo para otras iglesias. De tal forma que dice en versículo 5, de versículo 4 de este primer capítulo aquí, nos dice que Pablo dice, nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. En otras palabras, cuando Pablo visitaba una iglesia en aquel momento, él estaba hablando de Tesalónica con un orgullo de lo que el Señor estaba haciendo en ellos y por medio de ellos. Yo me imagino a Pablo, su autoridad espiritual de esta iglesia, diciéndoles, cuando yo visito a otras iglesias, yo les hablo sobre ustedes, sobre lo que el Señor está haciendo. Y luego en versículo 5, él dice, todo esto es una demostración del justo juicio de Dios. Y quiero enfocarnos un momento en esa frase, el justo juicio de Dios. Y quiero meditar un momento en lo que está pasando en nuestras vidas. Si nosotros estamos pasando por un momento difícil y si hemos tenido momentos de injusticia, que hemos sufrido una justicia hacia nuestra persona, o si hemos visto injusticias en nuestro mundo, y cómo nosotros respondemos a eso. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba creciendo en su fe, que estaba abundando en amor a pesar del sufrimiento y a pesar del maltrato y a pesar de la persecución. Esto es la voluntad de Dios, que en medio de los problemas que nosotros podemos seguir creciendo en Él. Dios puede usar los problemas, las pruebas y aflicciones, el sufrimiento para desarrollar nuestra fe si nosotros lo permitimos. Pero hay personas que en lugar de crecer en el Señor, que permiten que esas circunstancias, ese sufrimiento, ese maltrato que les abrumen, y en lugar de
en lugar de desarrollar su fe, se comiencen a debilitar en la fe. Pero eso no es la voluntad de Dios para usted ni para mí. Dios quiere que nosotros salgamos adelante, que nosotros sigamos creciendo en nuestra relación con Él. Como esta iglesia nos da el ejemplo de una iglesia floreciendo espiritualmente y dando buen testimonio. La gente nos está mirando y la gente está mirando cómo nosotros respondemos cuando hay una injusticia, cuando hay un maltrato, cuando hay problemas, cuando hay sufrimiento. Cómo nosotros vamos a actuar en esos momentos. Puede dar un buen testimonio, un buen ejemplo, o puede dar un mal testimonio. Y yo les animo en esta tarde con este pensamiento. Hay que mantener una perspectiva eterna. Porque en medio de la aflicción, o en medio de sufrir una injusticia, o si alguien nos está maltratando, puedes sentir como algo abrumador. ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, vamos a estar así sufriendo? Yo creo que esa es una pregunta que el ser humano ha tenido desde los comienzos. Nosotros vemos en la Biblia, el profeta Habacuc hacía esta pregunta. Cuando él veía toda la maldad alrededor de él decía estas palabras. Decía, tendré siempre que ver estas maldades. Hacía esa pregunta. Y hacía esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros hemos tenido cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento o cuando vemos las injusticias en nuestro mundo y preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo? Puede parecer que Dios está siendo indiferente. ¿Estará Dios indiferente? ¿Por qué lo está permitiendo? Y quizá esas preguntas vienen a la mente, pero Dios a través de la palabra nos habla del justo juicio de Dios. Dios es un Dios justo. Y a la iglesia que estaba sufriendo en Tesalónica, en versículo 6 de este capítulo, Él les dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, esas personas malas que les estaban maltratando, persiguiendo, un día ellos iban a cosechar lo que estaban sembrando. Puede parecer que Dios no está viendo las injusticias, pero no es así. Hay un día de juicio que vendrá y que cada ser humano tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Cuando Habacuc estaba viendo la maldad en su día y preguntaba a Dios, pues tendré siempre que ver estas maldades y hasta cuándo. Y él decía al Señor, pues no hay justicia en los tribunales. Los perversos sumen más que los justos. Y luego decía, la justicia se ha corrompido. Cuando nosotros vemos las noticias y nosotros vemos un caso de un niño siendo maltratado o un homicidio o vemos un caso de un gobernante corrupto o vemos que no hay un juicio que nosotros pensamos que es justo en algunos casos y vemos las familias de las víctimas, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren justicia, quieren ver la justicia en esos momentos y cuando vemos muchas veces esa injusticia en nuestro mundo, como que hay una desesperación o hay un clamor en nuestro ser para la justicia. Dios es un Dios de justicia y la palabra de Dios nos dice en versículo 5 de nuestro texto en esta noche, nos habla del justo juicio de Dios. Y en los versículos que nosotros leímos, hay dos grupos de personas.
Hay las personas que no, mira versículo 8, nos habla de las personas que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no han recibido al Señor Jesucristo, los que no lo conocen, van a sufrir, como dice aquí en versículo 9, dice, ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nos habla de cada persona que no ha recibido a Cristo va a sufrir la eterna perdición, va a pasar la eternidad en el infierno. Pero para nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo, recuerden, esta carta está escrito en parte, uno de los propósitos es para alentar, animar a la iglesia, que ellos, aunque en medio de los problemas, que estaban en medio del sufrimiento, que no siempre iba a ser así. Vendrá un fin a ese sufrimiento para los que han recibido al Señor Jesucristo, para la iglesia de Dios, para los que han conocido al Señor Jesucristo, para los que obedecen el Evangelio. Hay un futuro glorioso que nos espera en el Señor. En Romanos 8 nos dice, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para nosotros que hemos conocido a Dios, para nosotros que lo conocemos y hemos obedecido al Evangelio, hay un futuro glorioso que nos espera. Vamos a pasar la eternidad en el cielo con el Señor. Y cuando Él regresa, mira lo que nos dice versículo 7. Lo que Pablo estaba diciendo a esta iglesia en medio de sus problemas, su sufrimiento, dice que viene un día de reposo. Cuando el Señor viene, Él nos dará reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. En su venida, nosotros vamos a recibir ese reposo que nuestras almas anhelan tener. Cuando menciona el reposo aquí, el descanso que nosotros vamos a disfrutar en el cielo, quiero ser bien clara. No nos está diciendo que en el cielo vamos a tener una siesta eterna. Para nada. En el cielo nosotros vamos a estar sirviendo al Rey de Reyes. Nosotros vamos a tener trabajos que hacer, pero va a ser algo que vamos a disfrutar. No vamos a tener todo el dolor, la enfermedad, las cargas, el cansancio, la enfermedad que experimentamos a veces en este mundo. Va a ser un puro gozo servir al Señor. Vamos a tener actividades y servicio para el Señor en el cielo, claro que sí, pero lo vamos a disfrutar. Cuando menciona aquí el reposo, nos está diciendo que vamos a tener alivio de todo dolor en este mundo, de toda la enfermedad, que va a llegar ese día en cuando Dios va a enjugar cada lágrima, va a secar todas las lágrimas de nuestros ojos. Va a ser un día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia para los que conocen al Señor y han obedecido el Evangelio. Pero como yo les mencioné antes, hay otro grupo de personas aquí mencionadas. Y son las personas que no conocieron a Dios ni obedecieron su evangelio. Y es claro en versículo 9 que ellos van a sufrir eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a pasar la eternidad en el infierno, en el lugar de sufrimiento, de un fuego eterno que nunca se apaga. La palabra de Dios nos dice que el infierno es un lugar de sufrimiento, de tormento, donde el dolor nunca se va a acabar. Y algo interesante que nos dice sobre el infierno, nos dice que allí no habrá reposo.
No habrá reposo en el infierno. Dice, es un fuego eterno. Dice la palabra de Dios que es un lugar donde allí será lloro y crujir de dientes. Un lugar de tormento, sufrimiento eterno. Hay gente que creen que el infierno no es un lugar real. O creen, bueno, ¿cómo es Dios? Un Dios de amor. Y un Dios de amor nunca mandará a alguien al infierno. Pero por eso Dios mandó, el Padre mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para que nadie tenga que llegar allí. Así que la gente que pasa la eternidad en el infierno son las personas que no aceptaron la oferta gratuita que Dios ofrece a través de Jesús. La salvación es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús. Todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Todos vamos a estar delante de Él un día. Pero para nosotros que hemos conocido a Jesús, que hemos aceptado su sacrificio, nosotros sabemos que Cristo, cuando murió en la cruz, Él fue condenado, Él fue juzgado, condenado, murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro castigo para que nosotros podamos disfrutar ese futuro glorioso, ese reposo en la presencia de Dios por la eternidad. Eso nos debe llenar de gratitud en esta noche. También para los que han recibido al Señor Jesucristo, esto debe ser palabras de ánimo para nosotros. Que el cansancio, el dolor, la enfermedad, la muerte que vemos aquí en el día de hoy, que todo esto tiene un fin, que nosotros vamos a pasar un futuro glorioso, la eternidad, en un reposo, en un gozo eterno con el Señor Jesús en su presencia. Ese va a ser un día glorioso cuando Jesús viene por su iglesia. Pero para los que no han recibido a Jesús, será un terrible día cuando ellos tendrán que estar delante de Dios, delante de Él, delante de su juicio, su justo juicio. Y tener que sufrir esa perdición eterna. Dios mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para que nadie tenga que pasar nadie tenga que pasar la eternidad en el infierno. Es el deseo de Dios que todos vengan al arrepentimiento. Así que si tú estás escuchando, y que tú dirías, yo reconozco que yo no tengo una relación con Dios, yo no lo conozco. No, y si tú dirías, yo no he aceptado a Jesús, Él no es mi Rey, Él no es mi Señor, y tú quieres en esta tarde acercarte a Él y pedirle perdón por tus pecados, arrepentir de tus pecados y poner tu fe en Jesús. No esperes más, hazlo hoy. Yo les voy a invitar, si estás escuchando y por la primera vez tú quieres tomar esa decisión, yo voy a dirigirles en una oración. Mi oración no son palabras mágicas. La oración no es lo que te salva, es la gracia de Dios que nos salva por medio de la fe. Así que yo les invito allí donde ustedes están, de poner su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. Y si nunca has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús, de rendir tu vida a Él, toma esa decisión. Lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer allí donde tú estás. Ora conmigo, repite después de mí estas palabras desde tu corazón. Padre Dios, yo reconozco que he pecado. Perdóname por mis pecados. Cristo, yo creo que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador.
Te entrego mi vida. Ayúdame a obedecerte a ti todos los días de mi vida. Amén. Amigo que está escuchando, si hiciste esa decisión por la primera vez o si regresaste a Dios, queremos escuchar de ti. Mándenos un mensaje, llámenos o déjenos a un correo electrónico. De alguna forma, comunícate con nosotros para que nosotros podamos mantenernos en contacto y podamos ser de bendición para usted. Queremos orar también por las necesidades, así que si hay necesidades durante este tiempo o aún después, no duden en mandarnos un mensaje para dejarnos saber. Nosotros tenemos un equipo que está dispuesto, que estará orando por las necesidades. Pues no olviden, este sábado nos vemos desde las 4 hasta las 6. Ánimo, hermanos, Dios está con ustedes y hay que mantener la perspectiva eterna. Para los que estamos en Cristo, hay un futuro glorioso que en el cielo, y un día vendrá un fin a todo este dolor, a todo esto, la enfermedad, la muerte. Vendrá un fin a todo eso y nosotros disfrutaremos ese reposo eterno en la presencia de nuestro Señor. Será un día glorioso. Les amamos, les bendecimos, manténganse en contacto, les mandamos un abrazo muy fuerte.